¿Qué pasa, gente del Estu? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la radio Noticiero Garibaldi. Vamos a analizar el partido de mañana sábado contra Araski, contra el equipo vitoriano. Datito curioso que me gusta, llevo la camiseta de Araski puesta. El año pasado fui a Vitoria de vacaciones en Semana Santa y contacté con el club a ver si tenían alguna camiseta, obviamente para comprarla, y la tenían. Y bueno, fueron la verdad que muy majos. Y estuve ahí viendo un partido, si mal no recuerdo, de ascenso a Liga Femenina 2. Que era pues la zona de, si no me equivoco, era País Vasco y Navarra. Tenían ahí como una Final Four y muy interesante ahí viendo a las chavalas. Y bueno, fueron muy majas, la verdad es que se portaron muy bien porque no tienen tienda, entonces tienes que contactar con el club. Me dijeron que tenían ahí una tiendita montada y pues bueno, me acordaron una camiseta. La verdad es que fueron muy buena gente y bueno, ya que vamos a hacer la previa de este partido, pues me pongo la camiseta ya que la tengo y así comentamos el partido contra Araski. Ahora yendo a lo importante y a lo que os interesa más, que es el partido. Un Araski que ha empezado raruno, a rachas, empezó ganando los 2 partidos, luego perdió unos cuantos, ganó otros 2 seguidos y ahora ha perdido otros 2 o 3 incluso seguidos. Va 4-7. Tiene un equipo para... Yo siempre lo veo y digo, bueno, pues sí es un media tabla. Yo creo que les ha pasado un poco lo que, entre comillas, le ha pasado al Estu, ¿no? Que es cambias toda la... Bueno, pasa a todos los equipos. Cambias toda la plantilla y pues te puede salir mal o te puede salir bien, ¿no? Tienen nombres bastante interesantes, pero sí que es verdad que, bueno, les está costando un poquito más y como ya dije el anterior partido, el post de estos 2 últimos partidos, es un equipo que en casa no está teniendo la mayoría de las suertes. Creo que solo ha ganado 2 partidos en casa y creo que si no me equivoco fueron esos 2 primeros. Y bueno, pues un partido que para continuar esta racha de buenos resultados, a mí me parece un buen rival. No el más fácil, y menos en su casa, por mucho que no tengan una buena racha, pero siempre es complicado viajar a cualquier pabellón del norte, pues quitando eso, me parece un rival interesante por plantilla, por estilo de juego. Y bueno, vamos a darle un poquito de caña a lo que es la plantilla. Como he comentado, cambio casi completo, quitando a 2 jugadoras, o sinceramente quitando a una, que es, bueno, no, miento, quitando a 2. Samantha Hill y Montserrat Brotons, que ambas siguen en este equipo y ambas siendo importantes. Samantha Hill, que lleva ya unos cuantos años, y Brotons, que ya estuvo la temporada pasada. Luego sí que es verdad que, bueno, pues jugadoras junior y pues ese estilo que sí que llevan un poco más años, pero bueno, esas 2 son las 2 jugadoras importantes que se mantienen. Luego el resto, todo cambio. No sé cómo dividirlas. Tenemos a las americanas, que ya sabéis que yo siempre pues, cojo un poco eso, americanas canadienses, que son, bueno, Dominique Toussaint, la base que está jugando a un buen nivel, Lexi Mollenhauer, jugadora que ya conocemos de Estudiantes, Aisha Lawrence y por último Queen Urbaniak Donstauder. Queen para los amigos va a ser a partir de ahora, que esa es la canadiense que llega desde el Celta. Una plantilla que luego pues, bueno, se ha sabido nutrir de talento nacional, como puede ser Mama Dembélé, como puede ser Noah Morro, que está haciendo una buena temporada. Y pues bueno, luego otras jugadoras también de la liga, como pues Lotta Mag-Lahtinen, la finlandesa. Y por último, y para mí la jugadora más interesante de esta plantilla, bueno, igual más interesante no, pero una de las jugadoras más interesantes de esta plantilla es Isabela Quevedo, la cubana que llega desde Benfica. Y bueno, está teniendo una temporada también bastante buena ahí al 4, y que puede ser una jugadora muy interesante por ver esos minutos, sobre todo emparejada con Frida, y luego pues también emparejada con Irati, que es un poco más defensiva, pero con Frida, que obviamente no es ese perfil tan defensivo. Un equipo que a mí me gusta mucho. No sé qué plantea hacer Araski, pero es un equipo para darle una consistencia de varias temporadas, si se puede, con jugadoras esos jóvenes como Isabela Quevedo, Mama Dembélé, Noah Morro, Lotta Mag, también es una jugadora joven, subiendo esas jugadoras de la cantera, que tiene una buena cantera el Araski. Y luego, pues eso, manteniendo pues jugadoras, bueno, manteniendo jugadoras que ya conocen la liga, pues Toussaint, Mollenhauer, pues esas que hemos comentado,
pues es una plantilla bastante interesante. En cuanto a altura, físico, sí que es verdad que tienen mucha variante, ¿no? Tienen jugadoras como Isabela Quevedo, que es bastante grande, Noa Morro también es bastante grande, Queen Urbanic, 1,93, Montserrat Protons 1,93. Tienen varias jugadoras pues de altura y envergadura. Y luego, pues al contrario, Dominique Toussaint, que pues 1,75, Lota Mag 1,76, Samantha Gil 1,77, Mireia Sanz 1,77. Bueno, pues jugadoras un poco de ambos lados, ¿no? Y eso, pues una combinación bastante interesante de jugadoras jóvenes y de jugadoras pues más experimentadas, ya no solo en la élite, sino también en la liga. Dicho esto, obviamente es la primera temporada un poco de lo que yo entiendo que es este proyecto, que luego pues nunca se sabe si se mantiene, si no, pero es un proyecto bastante interesante, pero que no está terminando de arrancar, ¿no? Del todo. En los dos últimos partidos, que como hemos dicho son 2 derrotas, se enfrentaban a Estepona en ese primero y, bueno, pues partido que pierden 71-91, ya lo comentamos cuando hablamos de Estepona, donde, bueno, pues Araski 50% al interior, 26,9 al exterior, 9 rebotes ofensivos, 13 asistencias, 10 pérdidas, y sobre todo lo que les costó más, que es lo que vamos a ver, es la defensa. Recordemos que, porque no os vais a acordar, Estepona anotó 56,7 desde el interior, 55,2 desde el exterior, dio 22 asistencias con 19 pérdidas. Bueno, pues ahí podéis ver un poco el tipo de juego que tiene Araski, ¿no? Pero si no, nos fijamos en el último partido que han jugado, que fue contra Lugo, 62-56 perdieron las vitorianas, y es un partido donde anotan un 54,6% al interior, 19,1% al exterior, 5 rebotes ofensivos, 12 asistencias con 17 pérdidas. Y en sí, ¿no? Pues no obviamente tan exagerado como contra Estepona, ¿no? Pero 35,7% al interior, 27,6% al exterior, 14 rebotes ofensivos, 14 rebotes ofensivos, 9 asistencias y 13 rebotes. Aquí obviamente tuvieron mucha mejor defensa, aunque siguieron permitiendo, sobre todo en el triple, cercano al 70%, que siempre decimos, pero bueno, eso, las 14 rebotes ofensivos. Vemos que en ataque al interior van bien, al exterior no tanto, y que luego en el rebote ofensivo, en el rebote defensivo, en las asistencias y en las pérdidas sufren bastante en las estadísticas, por lo menos. Y luego en defensa depende obviamente del equipo, pero sufren más al exterior que al interior, sufren mucho luego en el rebote ofensivo. Habrá que ver un poco contra Estudiantes, que es un rival a priori, comparado con estos dos, con Lugo y con Estepona, que ofensivamente es mucho más potente que estos dos equipos. Sabemos que el Estu luego tiene sus cosas negativas, las desconexiones, defensivamente, y el físico sobre todo, aunque en estos dos últimos partidos sí que hemos estado mucho mejor físicamente. Pero bueno, hablando un poco de jugadoras clave. Esto aquí es un poco raro, porque jugadoras clave en cuanto a valoración, para mí no son las jugadoras más importantes de este equipo. O sea, si tú te fijas, las dos jugadoras que más anotación tienen y aportan bastante, no tienen esa valoración tan alta. Entonces, bueno, yo voy a decir ahora las 3 jugadoras con más valoración y luego vamos viendo el resto, ¿no? Obviamente las 3 jugadoras con más valoración tienen un nivelazo. La primera es Isabela Quevedo, lo que ya habíamos comentado, la jugadora cubana, ¿no? 9,5 puntos, 47,9 al interior, un 1 de 9 en triples, pues un 11,1%, 66,7% a los tiros libres, y luego sí que es verdad que 7 rebotes, 2 de ellos ofensivos, y bueno, luego poquito más. Es una jugadora que, pues, está claro, trae anotación interior justa, ¿no? 9,5, 10 puntos, pero es que luego pues te asegura bastante el rebote. Es la jugadora que mejor rebotea del equipo. Otra jugadora muy interesante y que, bueno, ya la conocemos y sabemos lo que puede llegar a ser es Lexi Mollenhauer. Lexi que, pues 9 puntos, 58,3% al interior, 41,7% al exterior. Es un 5 de 12, no es mucho volumen, pero es que lleva 4 partidos, entonces sí que es bastante correcto. 63,6% al tiro libre,
3 rebotes, 1,3 asistencias, bueno, una jugadora que aporta y aporta en todas las estadísticas bastante más que lo que sería Isabela Quevedo, que te da solamente rebote. Y por último, de estas 3 jugadoras con más valoración, que ya sabéis que a mí es algo que odio porque creo que la valoración justamente con Araski es una cosa que queda muy clara, no significa que sean las mejores jugadoras ni las que más le den a este equipo, por mucho que sea. Mama Dembélé, que bueno, 7,2 puntos, 38,5 al interior, 0 de 11 al triple, no está haciendo su temporada, 64,1% al tiro libre, 2,6 rebotes, 2,9 asistencias, es la máxima asistente de este equipo, y 1,4 robos. Y tú dirás, joder, esto es mejor que, por ejemplo, a mí, Dominique Toussaint, jugadora importantísima en este equipo, 10 puntos por partido, 36,8% al interior, mejor triplista de este equipo con 38,1%, 3 rebotes, 1,5 asistencias, 1,1 robos, me parece mucho más importante, es una jugadora muy completa y es una jugadora que desde el base te trabaja mucho y te trabaja muy bien. La otra jugadora que a mí me parece importantísima en este equipo es Samantha Hill, que aparte de ser la jugadora estandarte de este equipo durante ya creo que son 3 temporadas, es una jugadora que te sigue dando muchísimo con esos 10,2 puntos, 42,9 al interior, 23,2% al exterior. Obviamente esos porcentajes son peores, obviamente muchísimo más volumen de tiros que las otras que hemos comentado. 1,1 rebotes, 2,2 asistencias y casi un robo por partido. Jugadora también muy interesante. Otra jugadora que a mí me parece también muy interesante es Lotta Mag, la Tinen. 8,3 puntos, 45,2 al interior, 26,1% al exterior, 3,5 rebotes, 2,5 asistencias. Una jugadora pues bastante interesante, ¿no? Os vais a fijar que no hay ninguna jugadora, quitando a Dominique Toussaint, que tenga un buen volumen y buen porcentaje de triples. Y Lexi Mollenhauer, perdonad. No tienen grandes tiradoras. De lo que es una tiradora, de decir, oye, tengo un buen volumen y me acerco a un buen porcentaje. Lotta Mag sí que es verdad que tiene un 26% con 46 tiros, es la segunda que más ha tirado después de Samantha Hill. Samantha Hill 23,2 con 56 en volumen. Y luego, pues eso, hay jugadoras que tienen un buen porcentaje, entre comillas, ¿no? Un 30,8 es un porcentaje correcto para Noah Morrow, pero ha tirado 4 de 13. Entonces, claro, es un poco eso. Entonces, bueno, no tienen grandes tiradoras. Luego al interior sí que es verdad que tienen a Urbanic, la canadiense, 52,4% al interior. Noah Morrow un 46,9%, Lexi un 58%. Pues bueno, ya estáis viendo que los porcentajes ofensivos no son buenos, ahora los veremos en el general. Y luego, pues bueno, en el rebote sí que son un equipo que rebotea relativamente bien, con varias jugadoras que aportan bastante. Noah Morrow, que no hemos comentado, es una jugadora que está haciendo una gran temporada, 7,4 puntos, ya hemos hablado de los porcentajes, 46,9 al interior, 30,8 al exterior, 76,9 en tiros libres, 5,7 rebotes, 0,7 robos por partido. Me parece que es una jugadora desde su posición muy interesante y que obviamente puede hacerle daño al Estudiantes, siendo una interior bastante móvil, y veremos un poco cómo la usan contra nuestras 4, obviamente. Pero bueno, dicho esto, pues bueno, estamos viendo que no es un equipo que ofensivamente ni defensivamente pues destaque. Y eso luego, pues si cogemos las estadísticas, lo avalan un poco. Es un equipo con 62,9 puntos por partido, 43,5 al interior, 27,3% al exterior. Tienen más facilidad de anotación al exterior, pero sigue sin ser un buen porcentaje. Dicho esto, ya sabemos cómo es el Estu, que el Estu permite mucho más al exterior de lo que vienen de otros partidos estas jugadas. Entonces ese 27,3% fácilmente se puede convertir en un 32%. Entonces, bueno, obviamente hay que tener un ojo en ese triple. No rebotean exageradamente bien en ataque, 8,2, y menos yo creo que contra un Estu que en partidos contra rivales que no reboteaban bien han conseguido que no reboteen bien tampoco contra el Estu. Estamos teniendo una buena defensa al rebote, por lo menos defensivo. Un equipo que pues tampoco mueve exageradamente bien el balón, son muy individualistas, 12,5 por partido con 15,6 pérdidas. Bueno, pues esto, aunque sabemos que el Estu no es muy
dado a presionar y a ser agresivas a la jugadora, bueno, veremos también un poco los robos que nos podemos llevar en esas líneas de pase si somos un poquito agresivas. Y luego lo que a mí me interesa bastante es la defensa. La defensa no es mala, 71,4 puntos por partido y pues un 48,7% al interior y un 28,6% al exterior. Obviamente el Stu tiene que salir con un ritmo anotador como hemos visto, por ejemplo, en este último partido contra las polacas, contra Sleza. Tenemos que salir a anotar y a que un poco lo que hacen los chicos, que estos equipos que no anotan, ¿no? El Araski no tiene una buena anotación, recordemos 62,9 puntos, 63 puntos por partido, no es una buena anotación. Entonces hay que intentar salir desde el momento 1 a ir a por 80, 90 puntos. ¿No? En estos partidos sí que tiene sentido, cuando el otro equipo no tiene un buen ataque, que el Estus salga a anotar. Salga a anotar un ritmo alto, tiros de 3, tiros de 2, mucha movilidad, mucha fluidez de balón, ¿no? Pues como hemos visto en muchos momentos al Estus jugar, y si hacemos eso y vamos a una puntuación tan alta, ellas van a tener que forzar mucho más la máquina y en ataque incluso les va a salir peor. En defensa, pues bueno, ya veis, es una diferencia creo que de 8,5 puntos. Entonces puede ser interesante buscar esa agresividad ofensiva y obviamente, bueno, conociendo a Olmo y un poco lo que va hablando, él valora muchísimo la agresividad defensiva y más que la agresividad, estar muy correctas en defensa y estar bien plantadas y hacer bien las cosas. Entonces, bueno, veremos si el Estu con estas dos últimas victorias coge un poco ese camino de hacer bien las cosas y pues estos partidos que están un poco ahí entre medias y que tienen un guión relativamente claro, pues lo cogemos y pues no tenemos despistes, no tenemos desconexiones y bueno, importante porque contra las polacas lo conseguimos hacer, contra Estepona lo conseguimos hacer, un partido donde llegará un momento donde querremos meterle una marcha más y ahí es cuando explotemos el partido. En los dos últimos partidos han sido en el último cuarto, pero también ha sido porque hemos llegado haciendo un buen trabajo y manteniendo bien las cosas. O sea, el partido contra Sleza y el partido contra Estepona va igualado los 3 primeros cuartos, más o menos, pero llegamos igualadas. Entonces, creo que esto tiene que hacer un trabajo de, obviamente, una alta anotación, pero tiene que haber un momento en el que sepamos romper el partido. Y que si Araski se está manteniendo bien en esa pelea a puntos, él tiene que ser capaz de subir la intensidad física, subir la intensidad desde banquillo, subir la intensidad de juego para, pues eso, volatilizar el resultado y tirar ahí un parcial importante. Yo creo que es un partido, si se hacen las cosas bien, y las cosas bien es lo que hemos estado viendo estos días, no es otra cosa tampoco, seguimos corrigiendo pues esas desconexiones y momentos más de decir, joder, aquí podríamos haber estirado la diferencia y no lo hemos conseguido porque no hemos sabido plantarnos y estar serias. Si corregimos esas cositas, estamos para ganarle a cualquier equipo. Entonces, dicho esto, Araski es una plantilla muy buena, eso no hay que quitárselo, es un equipo muy bueno y con jugadoras capaces de hacer mucho daño. Entonces creo que el Estu tiene que salir, como hemos salido en estos últimos 3 partidos, 2 partidos, bueno, 3 partidos, podemos coger incluso la ida de la Eurocup, muy serias, muy bien plantadas y luego ser capaces en el momento en el que se pueda explotar una diferencia, explotarla. Y Araski creo que es un buen partido para seguir con esta racha y seguir cogiendo esa confianza y coger esos buenos resultados y seguir corrigiendo cosas en partido, que es lo importante. Así que nada, dicho esto, nos vemos mañana con el prepartido. No sé si subiré el post partido ese mismo día o el domingo por la mañana. Intentaré hacerlo el sábado. Así que nada, nos vemos mañana. Chao.